¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Tenemos un viernes inusual porque no nos va a dar demasiado tiempo a repasar mucha agenda porque queremos hablar de literatura. Ha estado aquí Rodrigo Cortés. La entrevista no se la he podido hacer yo por falta de tiempo, la ha hecho nuestro compañero Jacobo Uceta y quiero que esa entrevista salga íntegra hoy en ese programa. Por eso sí que tenemos algunos apuntes de agenda, entre otros una estrena mundial en el auditorio del Concello con Emovere, un espectáculo de danza de la Fundación Igualarte del que vamos a hablar ahora y lo vamos a hacer con Cristina Lago, la presidenta de Igualarte. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Me encanta que estés aquí, hacía mucho que no venías. Gracias, hace mucho. Estuve con Jacobo yo también, la última vez. E Irene Pole, coreógrafa Hola. de este espectáculo. Irene, que cuéntame tú cómo nace. Pues nace de una idea de crear como una compañía así un poco más profesional, ¿no?, de danza, y pues ahí buscando, pues encontramos como esa parte de las emociones, en este caso, que es de lo que trata un poco este espectáculo, pues de transmitir lo que no podemos transmitir hablando, ¿no?, y poder transmitirlo con el cuerpo, en este caso lo que hacemos, que es bailar, y transmitir esas emociones, cómo nos mueven las emociones, cómo las gestionamos nosotros, ¿no?, así a través de nuestro cuerpo. O sea, un poco de eso. 6 bailarines sobre el escenario, Eso es lo que es. vamos a poder ver pasado mañana, si no me equivoco. El domingo, sí. Cuéntame cómo son ellos. Pues la verdad que son pues maravillosos. Yo bailo con ellos también, o sea, bailamos todos. Y la verdad que pues trabajaron muy duro, están trabajando hasta hoy, hasta hace un rato, estuvimos trabajando pues duro para presentarlo y que salga lo mejor posible. O sea, que muy trabajadores, muy atentos, se adaptaron muy bien a mí y yo a ellos, así que genial. Cristina, ya sabíamos que el arte era para todos y para todas. Lo que habéis demostrado en Igualarte es que se puede profesionalizar hasta puntos inimaginables, porque hay agrupaciones que han salido de Igualarte que siguen triunfando desde que han salido y sobre todo relacionadas con la música, ya no tanto con la danza, que creo que esta va a ser la primera prueba profesional que seguro que va a salir muy bien. Sí, sí, tal cual. Yo creo que lo importante es eso, es tener como claro a dónde vamos, ¿no? Y ellas y ellos muestran con un buen trabajo una profesionalidad bestial en cuanto a horarios, organización, cómo se comprometen, cómo lo disfrutan y bueno, y cómo se joroban también, porque la danza es compleja, ¿no? Porque hay que repite bien tal. Y hemos tenido la suerte de, este es el segundo año que estamos con Irene, que Irene está en Igualarte, que ella es bailarina profesional y realmente ha dado un enfoque lindo en cuanto al trato y a la parte emocional, pero también de trabajo muchísimo más duro, buscando, como ella dice, ese camino hacia la profesionalización, ¿no? Claro, porque es que el repite, cuando repetimos, pues a lo mejor un toque de batería no es tan complicado, pero lo vuestro es ejercicio emocional, pero también físico. Y cansa, yo entiendo No, que sí, cansa. Pero bueno, pero es que para que salga algo y que salga algo bonito, ¿no?, y bien hecho, hay que repetir, y aunque canse, es lo que hay. Es verdad que machacamos mucho el cuerpo, pero bueno, es de la forma que se consigue, ¿no? Irene, en tu caso, tú, bailarina profesional, como nos decía la presidenta, ¿cómo llegas a Igualarte? ¿Cómo llegas a trabajar en danza con diferentes capacidades? Pues mira, fue una oportunidad así que surgió un poco de la nada y pues al final nos adaptamos muy bien, como te decía antes, y entonces pues continuamos el trayecto y ahí estamos. Fue un poco de imprevisto, pero la verdad que nunca había trabajado en este ámbito. Son las mejores, ¿no? Se dice, las que no se planean. De sorpresa. Sí. Sí. No, y aparte lo que ella dice, es decir, Irene no tenía experiencia con la diversidad, con el baile, con personas con diversidad. Y entonces yo creo que eso fue la mezcla más fantástica, ¿no? Porque me parece que ella tuvo que empezar a ver y a mirar de otra manera, y ellos y ellas también, porque es como que a lo mejor los que estamos más acostumbrados a trabajar con diversidad tenemos ahí alguna cosita, pero aquí no, aquí era esto es así, esto es así, esto es así, claro, correcto. y punto. Sí, sí. Y entonces, bueno, yo creo que se encontraron ahí distintas miradas y realmente ha surgido y surge un trabajo súper chulo. Tú que estás acostumbrada a ver, bueno, todos sabemos que el arte puede ser una terapia más allá de una profesión o de un vínculo. Totalmente. En el caso, tú que los miras desde fuera, Sí.
¿Crees que a estos chicos y estas chicas les está sirviendo también como terapia? Yo no hablo de terapia, María, yo hablo terapéutico. Vale, Creo que es como terapéutico. algo terapéutico. Bueno, yo creo que nos referimos exactamente Lo a lo mismo, mismo, ¿verdad? cuando yo utilizo ese Claro, término. porque y yo, tú- por y tú ejemplo, utilizas el hago otro. teatro y no soy profesional, pero para mí es muy terapéutico ir a mis clases de teatro. Vale, claro, yo diría que a mí ¿No? me sirve como terapia. Me sirve. Claro, Yo yo creo escucho música y me sirve como te terapia. sirve. Es posible que sea que es terapéutico. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Yo escapo un poco de la terapia porque muchísimo tiempo con el tema de la diversidad Claro. parecía que cualquier cosa que las personas con diversidad hacían relacionados con el arte era terapia y no. Bien, Es corrijo a partir de terapéutico. ahora. Corrijo yo. Y yo creo que obviamente, o sea, el simple hecho de que tú te sientes que perteneces a un grupo, que estamos construyendo juntos, que nos estamos mirando, que estamos haciendo, creo que eso a todos nos da un montón de alas y herramientas, sí. 16, domingo, a las 7:30 de la tarde, Auditorio Municipal. Sabemos que las entradas se pueden comprar ya de forma telemática. ¿Cómo va? Está a tope. O sea, espérate, que ya no podemos invitar a nadie. Esto lo tuve que haber preguntado antes, porque ahora les estoy poniendo a ustedes los dientes largos, pero entiendo que tampoco es preocupante porque este es el estreno y podrá haber más. Total, ¿no? Esa es Digo, la ya intención, viene, esa es la intención. Sí. ¿Cómo va? ¿Estáis cerrando fecha? Esa es la intención y creemos que este espectáculo a partir de octubre va a ser una gira por todas las ciudades gallegas, incluida Vigo de nuevo. O sea que habrá otra oportunidad de verla. Venga, y pues ya más rodada. nos vamos a quedar con eso. Mientras tanto te pregunto, Irene, ¿estáis trabajando en algún otro espectáculo, con algún otro grupo o de momento? De momento estamos ahí, de momento estamos ahí con o que siempre hay mirada más allá, ¿no? Pero de momento estamos ahí, esperando al estreno. ¿Y vosotros en Igualarte qué más sorpresas nos deparan a futuro? Porque es que no para. Bueno, pues cositas. Dentro de esa gira que se va a hacer con BAI, que es la compañía de danza, y este espectáculo en Movere, va a haber otras propuestas artísticas que van a coincidir todos en una agenda cultural para el otoño del 2024. No invito a nadie a que vaya al auditorio el domingo a taquilla porque no va a quedar nada, ¿verdad? Bueno, pues olvídense de que con BAI, con Emovere actúan a las 7:30 en el Auditorio Municipal. No se preocupen, ya les daremos las siguientes fechas cuando tengamos esa gira, de momento autonómica, ya veremos, porque Igualarte se suele mover rápido y lejos, que es importante. Sí. Cristina Lago, presidenta, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. E Irene Folek, coreógrafa, encantada. Ahora, Igualmente. a partir de ahora también esta es tu casa, cuando quieras. Muchas gracias. Y nosotros decíamos, entrevista más que interesante con Jacobo Buceta, con Rodrigo Cortés sobre su último libro, así que subimos 3 pisos, que es lo que nos separa a Televigo y a Radio Vigo, y vamos con ellos. Y en esta portada de Hoy por Hoy Vigo, Hoy por Hoy Baixo Miño, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cuentos telúricos, lo vamos a hacer de la mano de Rodrigo Cortés, que nos tiene que dar la receta para sacar tiempo para todos esos proyectos creativos. Decía uno de sus personajes que qué difícil es tener ideas, pero sobre todo ideas que sirven o que sirvan. Y en este caso las ideas sirven para mostrarnos estos cuentos telúricos después del Verbolario, después de Los años extraordinarios, después de otras novelas. Es la 6ª ya de Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estoy muy bien y muy agradecido porque volvéis a reincidir en el error. Bueno, pero algo harás mal para que tus errores nos gusten. Hago mal todo lo que puedo y por lo visto con resultados directos. Pero desde novela, pasando por definiciones, y ahora también haces mal cuentos telúricos, Rodrigo. Sí, son todas las disciplinas olímpicas, son todas las distancias. Cada una tiene sus reglas y hay que adscribirse a ellas, pero a la vez sus desafíos que las hacen estimulantes. Y probablemente el cuento, concretamente el cuento, sea la disciplina narrativa más natural al hombre, por decirlo así. Desde el inicio nunca he pertenecido a una tribu neolítica, lamentablemente, pero puedo imaginarme al mago de la tribu reuniendo a la gente en torno a la hoguera y diciéndole cosas, supongo que durante 5 o 7 minutos, no mucho más. Y lo mismo hacíamos de niños en verano, cuando nos dábamos miedo unos a otros en las noches estivales. Pero en estos cuentos hay absolutamente de todo. A mí lo que me gusta es cómo nos sorprendes. Ya
cuando uno empieza a profundizar en el libro, que es de releérselo y disfrutarlo cada vez más porque siempre encuentras cosas diferentes. Pero ya con el título dices, a ver por dónde viene en este cuento nuevo Rodrigo Cortés, porque llama poderosamente la atención cómo nos haces jugar. Nos presentas algo que es muy libre, pero que te puedes encontrar en una quietud de Juan Rulfo, pasas por la fantasía de Roald Dahl, por la locura bendita de Luis Sánchez Polatip, de Poncela, o muchísimas cosas que están en esa coctelera y que te lo puedes encontrar en un cuento, Rodrigo. No me sorprende que el lector se sorprenda, porque yo mismo me sorprendo constantemente. Escribo desde la más radical libertad. Lo primero que hago es darme toda la libertad del mundo. Y a veces ni siquiera tomo una decisión inicial de hacia dónde voy. Obviamente tengo una sensación de atmósfera sobre posibles personajes que van a cruzarse en nuestro camino o no, pero a veces, si me siento demasiado cómodo, me impongo un giro contraintuitivo para ver si soy capaz de sobrevivir a él, o me meto en las rumias de un personaje al que hago decir cosas que yo jamás diría, o que son incluso opuestas a las que yo sostendría, pero acogiéndolas con toda deportividad y viendo a dónde me llevan. Así que es normal que el lector se mantenga alerta porque yo mismo lo estoy y lo que hago es plantear una especie de juego de toma y daca entre el lector y el texto. Es que hay muchísimos juegos, ¿no? Cuando incluso, pues yo qué sé, en la fábula del arroz y el jugador de ajedrez, por ejemplo, que ya nos alertas de algo que es muy tuyo. La gramática que nos acerca a la verdad nos estorba en lo cotidiano. Eso lo dejas bien claro, ¿no? Pero nos haces jugar incluso y viajar e imaginarte. Yo creo, por eso digo que tiene toques. Incluso yo encontré locuras geniales muy de Tom Sharp. A la hora de no saber por dónde va a salir o no saber por dónde van a salir los personajes. Es gracioso, nunca me habían mencionado hasta ahora a Tom Sharp, pero lo cierto es que he leído a Tom Sharp y lo disfruté mucho además, con ese sentido de la ironía tan circunspecto en el que de repente una reflexión o una contrarréplica parte el ambiente de algo y te obliga a la carcajada porque genera una paradoja irreconciliable que de ninguna manera esperabas. Pero siempre además desde esa circunspección en la que Tom Sharp parece no decirte soy gracioso, sino que el personaje piensa de una manera interesante. Porque esas acotaciones sirven para precisamente darle ese toque irónico, ese barniz de ironía. Hablaba del tema de la fábula del arroz y el jugador de ajedrez, bueno, pues el rey de la India, ¿no? Y esa capacidad que tenía lo vasco de dar mandobles que hacían girar señales incluso de stop, ¿no? Hay muchísimas acotaciones que le dan ese barniz maravilloso de ironía, además, de retranca también. Hay un componente oral casi, hay un componente profundo de oralidad que tampoco es consciente ni buscado, es más bien algo que veo después y que pasado el análisis interpreto como una forma más de tratar de romper la solemnidad. Porque me interesa el humor mucho, pero no busco desarrollarlo, es decir, el humor es más bien un punto de vista, pero no me siento a ser gracioso. Por eso, cuando una réplica lo es, suele convertirse en una carcajada inesperada por parte del lector. Del mismo modo, no esquivo determinada hondura o tristeza, muchas veces sin solución de continuidad, pero sí esquivo de forma muy consciente la gravedad. Es imposible que algún texto resulte solemne porque en cuanto veo que corre ese riesgo y que yo corro el riesgo de gustarme más de la cuenta o entregarme a la autoindulgencia, inmediatamente cojo una pieza de la vajilla y la rompo contra el suelo. Es decir, que tienes respeto por el misterio como uno de tus personajes, pero sin pasarse. El misterio en el fondo es parte, creo, de la verdadera literatura por varias razones. Primera, porque hay un juego en el que no tiene ningún sentido que tú le digas al lector 5. Tú le dirás, en todo caso, 3 y 2, y él hará la suma, y entonces todos habremos formado parte de algo. Tú le darás una serie de puntos que puede conectar de una forma u otra, pero no le das los puntos conectados para que tengan ya la figura del asno o del molino, o aquellas que encontrábamos en los pasatiempos cuando éramos pequeños. Pero además sucede que cuando una cosa podría significar 30 cosas, y tú lo reduces a una, matas 29. Es mucho más interesante en literatura esas palabras que podrían querer decir cosas distintas o que pueden generar imágenes diferentes en cada uno. Yo muchas veces no tengo las respuestas. A mí si el lector me preguntara a veces, ¿pero qué hay detrás de esto? La mitad de las veces le diría, no tengo ni idea.
¿Y qué significa? No lo sé. Y si él me dijera su interpretación, le diría, me gusta. Claro, es que es buena. Dejas abierta esa puerta de la interpretación y por eso digo que releer el cuento también te lleva por diferentes viajes dentro del mismo cuento, de la misma Debería fábula, ser ¿no? así porque hay un componente musical profundo. Sí. Tú no oyes una canción una única vez. Tú escuchas un disco, te enamoran unas canciones más que otras, a veces hay una evolución. Tu canción favorita deja de serlo porque también era la más fácil y una más difícil de descifrar se acaba convirtiendo de verdad en la irrenunciable cuando por fin has aprendido a hacer ese viaje. Y claro, en la literatura digamos que no solo hay trama, no solo hay personajes, hay mirada, hay evocación, hay música, hay resonancia. Y me estoy encontrando muchas veces con lectores que releen cosas, incluso pasajes. Y nunca es porque no los entiendan, sino porque quieren saborearlos más, o quieren masticarlos más, o quieren volver a masticarlos. Porque, yo qué sé, la segunda lectura de Niños sobre fondo azul radiante seguramente sacarás cosas que te puedan llamar la atención, porque encontramos un cuento maravilloso con ese botón sin hacer spoiler, pero que te puede llevar incluso, pues eso, a conocer más detalles o a buscar cosas curiosas dentro de esa destrucción. La ventaja de estos cuentos es que no se puede hacer spoiler. Es decir, se puede hacer todo lo que quieras. Más bien eso. Puedes hacer todo lo que quieras. Sucede como con Los años extraordinarios. Es como si alguien dice, llega el mar a Salamanca, y alguien te puede decir, no hagas spoiler. Y digo, tranquilo. Estamos en época electoral, por promesa que no sea, que llegue el mar a Salamanca. Pasa en la página 12, es uno de los 5 milagros de esa página, no pasa nada. Pues lo mismo pasa con estos cuentos. Podrías contar lo que quisieras. Sí. Porque no desvelarías nada, porque nada se fundamenta en una sorpresa final que lo revela todo y que si te arruinan, acaban con la obra. Hay películas, hay obras que se fundamentan precisamente en ese mecanismo de sorpresa que cuando es el único sustento resulta banal y que ya no permiten ver otra vez eso, no permiten disfrutarlo porque ya sabes cómo va a acabar y el resto es banal. Pero tener miedo al spoiler es tener muy en poco la literatura, creo. Nada tiene sentido salvo que quieras dárselo tú. Esto es muy tuyo, Rodrigo. Bueno, eso es muy de un personaje, porque no trato de que encarnen mis opiniones ni convertirlos en marionetas. Algunas seguramente sí serán coincidentes, pero no pienso ni siquiera en eso. O es más, le puedo atribuir algo que yo podría decir a un fatuo y hacerlo sonar como la mayor banalidad del mundo. Tal vez porque dudo de su propia trascendencia a mí y me parece que probablemente sea también un comentario banal, o porque lo estoy usando para defender, o no para defender, para encarnar a alguien fatuo o a un estúpido. Y un estúpido no es que diga estupideces o no, sino que diga lo que diga, aunque esté parafraseando a un premio Nobel, va a ser estúpido. Muy cuidado el lenguaje, diferentes estilos, desde carta a muchísimas historias en primera persona. Ahí te apetecía jugar y el lenguaje te lo permite y tu capacidad o tu talento también, Rodrigo. Amo la palabra. Aunque la otra mitad de mi oficio sea el cine, niego que una imagen valga más que 1000 palabras. Bueno, quizá una sí, pero otra no, otra valdrá 500 y a veces habrá que reunir 5 imágenes para que valgan lo que una palabra. Pero personalmente amo la palabra y amo el lenguaje. Y trato de estirarlo y comprimirlo a ver hasta dónde llega sin romperse. Y eso efectivamente es parte del viaje. Te decía lo de Luis Sánchez Polak, que yo soy un fan también de nuestro Groucho valenciano, cómo jugaba, por ejemplo, con aquellos santos varones, ¿no? Y el libro de los santos varones, pues por ejemplo, Marlon y la tormenta. Uno piensa en Marlon, que es capaz de hacer 5 voces con la del narrador 6, y también incluso cambiar la mirada y cambiar su actitud, muy cinéfilo. Yo supongo que ahí, bueno, pues hay esos toques de buscar y ser capaz de sorprendernos. 1, con esos personajes disparatados. 2, jugar con los nombres, desde Silla, Ángel, el mago Baldomero, que muy comercial no es, y todos los nombres con los que le gusta jugar, digo yo desde fuera, a Rodrigo Cortés. Sí, todo procede del hecho de que contra lo que podría parecer pienso mucho menos de lo que parece. y acepto con mucha deportividad cualquier imagen o idea que se presenten de forma deportiva. Y lo considero, no diré que un reto, sino algo sobre lo que construir.
Entonces, por ejemplo, en ese relato que mencionas, que se llama Gente Serpiente, y que probablemente es, además del más largo, casi una pequeña novela dentro del libro, el más aterrador, el más perturbador, el más inquietante. Sin embargo, cuando pienso en el primer personaje e imagino un apellido para él, lo primero que acude a mi cabeza es Silla. Y digo, y pienso para mí, ¿cómo que señor Silla? ¿Tú eres tonto? Pero también pienso, adelante, vamos allá, a ver a dónde llegas. Están en una casa, pienso en un nombre, podría haber sido la mansión Velasco. Pero en lo primero que pienso es en una memez como la casa House. Sí. Y pienso también, ¿tú eres tonto? Y después, adelante, vamos allá. Tenemos al señor Silla, la casa House. ¿Vas a conseguir ser terrorífico aún así? Antes de que me dé cuenta, una niña se llama Ángel, un cura se llama Consuelo, y el niño más aterrador de todos, que me aterra incluso a mí como autor, se llama, sin embargo, Loli. Y acepto todo eso y esa energía la empiezo a modelar para llegar a sitios que yo mismo no soy capaz de anticipar y, por lo tanto, me dan una oportunidad de que el lector tampoco. ¿Es fácil que te den tanta libertad como creador? Te lo pregunto. La libertad es posible en cualquier disciplina. En cine es más cara, es mucho más cara y te dejas muchos más pelos en la gatera. Por comparación, el mundo de la literatura es amable en ese sentido. Este libro, afortunadamente, y como una especie de antinorma de hackeo del sistema, porque en teoría los libros de cuentos no se venden demasiado, se está vendiendo muy bien. Pero si no se estuviera vendiendo muy bien, seguramente no tendría 16 pares de ojos clavados en mi nuca, como sucede en el cine. Y eso no te diré que te da más libertad, pero más calma para explorarla, porque la libertad tiene que ver sobre todo con la responsabilidad, tiene que ver con hacer las cosas de una manera, pero hacerte cargo de las consecuencias de hacerlas de esa manera. La mitad de las veces cuando alguien no crea con libertad es porque no acaba de atreverse. Como estamos, y ahí lo vemos en la pantalla, 90 aniversario de Radio Vigo. Felicidades. Sí, pues estaba aquí releyendo tu dedicatoria, que aparece Álvaro Cunqueiro, que Álvaro Cunqueiro también colaboró con esta casa, hacía sus espacios donde hablaba de todo, de naturaleza, de magia, de todo lo que envolvía también su figura. Álvaro Cunqueiro está presente. ¿Por qué te apetecía abrir con él, Rodrigo? Cunqueiro es una referencia ineludible, somos lo que comemos. Uno no se sienta a ser nadie, desde luego, y el mundo de Cunqueiro es irrepetible, pero hay algo que tiene, para empezar, en general, las plumas gallegas, que tienen una exuberancia muy difícil de justificar y en una fecundidad que no se da en otros lugares. ¿Por qué? No lo sé. Por la propia exuberancia del lugar, por su telurismo, ya que estamos hablando de esto, no tengo ni la más remota idea. Pero si piensas en Venceslao, en Cunqueiro, en la Pardo Bazán, en Valle, en fin, te encuentras algo que es difícil de explicar. Y en el caso de Cunqueiro, tiene que ver, por un lado, con esa prosa exquisita, con esa sintaxis fluida, fina y acuosa, en frases inacabables de una belleza extrema y de una claridad absoluta, que además unen lo imposible, lo mágico, con lo real, con absoluta naturalidad, como si no hubiera ninguna diferencia. Y esa cita en concreto que abre el libro, que procede de Merlín y familia, también une al diablo con algo tan pedestre como el secreto de una receta, y me parece que en el fondo de eso es de lo que está nutrido Cuentos telúricos, de esa falta de solemnidad y de esa búsqueda por el sonido de las cosas. Ya que estamos hablando de Galicia, de Álvaro Cunqueiro, tú dices que eres gallego por mandato lunar. Te quiero preguntar si tengo pruebas. Si los gallegos ya tenemos morriña en el portal y dices, e incluso antes de entrar en el ascensor, quería preguntarte en qué punto estás tú, portal, ascensor o al acabar una serie. Con respecto a la morriña, soy poco morriñoso. Me siento muy gallego en muchas cosas. En mi forma de esquivar tus preguntas, por ejemplo, esa sería una... Bueno, es una virtud que tienes, o un don, ¿no? Dicen de Rodrigo Cortés. En eso que mis profesores de literatura identificaban como mala leche lúcida, que era simplemente una definición de ese humor que tiene tantas veces el gallego, que no sabe que es gracioso o que no pretende serlo, esa especie de acomodamiento constante a las circunstancias que consigue dar una distancia muy, muy cómica sobre las cosas, pero a cambio soy muy poco nostálgico y descreo además de la nostalgia. Es decir, cada vez que se despierta en mí
nostalgia mecánica que puede evocar desde una imagen a un olor. El olor es un gran evocador, por ejemplo, o una música. Descreo de eso, porque todos esos recuerdos son idealizados, por lo tanto falsos, y trato de concentrarme en lo que estoy haciendo. No quería terminar sin preguntarte por 31 de octubre, Escape, ya que tenemos aquí el privilegio de tener con nosotros a un director de cine, con esa colaboración con tu idealizado Martin Scorsese, pues no sé, Escape, 31 de octubre, y está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Qué hace un director los meses antes de estrenar una película que ha levantado tanta expectación en nuestro país? La ventaja con Scorsese es que... Es para meterte un poco de presión, así. Lo sé, ya la he sentido en el cuello, gracias. Digo que la ventaja con Scorsese es que lo puedes idealizar lo que quieras porque está a la altura de la fantasía. Efectivamente llegará el 31 de octubre, en otoño, después de haber nacido probablemente en algún festival que anunciaremos pronto y construir desde ahí. Y por adelantar algo, y a la vez por adelantar lo menos posible, diré que es algo así como La fuga de Alcatraz al revés, o Papillón al revés, o El conde de Montecristo al revés, porque es la historia de alguien dispuesto a hacer lo que sea para entrar en la cárcel. ¡Guau! Pues mira, ya nos dejas ahí ese titular, 31 de octubre, Escape, y antes Cuentos telúricos, Rodrigo Cortés, que ha estado en Vigo presentando este libro de Random House, que por cierto, hablábamos la semana pasada, en el número 8 de Vigo Street, en Londres, en 1935, ahí empezaba Penguin Books. Y empezaba el libro de bolsillo. Lo comentábamos con Eduardo Royan, nuestro historiador de cabecera, y mira, en el 8 de Vigo Street. 40 metros de calle nos dieron a Vigo después de la batalla de Rande. ¿Qué te parece? ¿Y no os quejéis? No. Bueno, nosotros le hemos dado un callejón a Londres. No está mal, empate. Para compensar. Lo vamos a considerar empate, pero me parece una serendipia maravillosa que procuraré repetir todas las veces que pueda. Rodrigo Cortés, muchísimas gracias por estar con nosotros y por presentarnos tus cuentos telúricos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.